Bueno, sabéis que todos los padres tienen sus trucos para hacer su labor. Elizabeth y yo en estos años de paternidad hemos usado de uno. No se lo digáis a nuestros hijos, sí, pero es que cuando nuestros hijos venían con algo y nosotros queríamos saber la verdad, les decíamos que tenían que levantarse el flequillo porque en sus frentes estaba grabado lo que habían hecho. Sí, porque los padres, no sé si lo sabéis, tenemos la capacidad de leer en la frente lo que nuestros hijos han hecho. Así que les hacíamos levantar el flequillo y leíamos aquella travesura o aquella maldad que habían podido hacer. Lo tremendo es cuando uno de nuestros hijos, ahora el pequeño Abraham, que aún tiene 7 añitos, ¿verdad?, entran en el comedor de casa y van haciendo así, ¿verdad?, tapándose el flequillo. Entonces les preguntamos: Abraham, ¿qué has hecho? Y se quedan sorprendidos. ¿Cómo lo sabes? Porque lo puedo leer en tu frente. A ver. Y no quieren enseñar al principio, pero al final, cuando se destapan, acaban confesando. Hemos de ser colaboradores del Señor en esa conciencia que el Señor ha puesto en sus corazones, porque saben que han hecho mal. Hemos de hacerles ver que en efecto han hecho mal. No camufles el pecado de tus hijos, no escondas el pecado de tus hijos, no espolvorees un poco de azúcar en el pecado de tus hijos, llámalo como es, pecado. Llama la rebeldía, rebeldía, llama la soberbia, soberbia, llama al egoísmo, egoísmo, llama a la desobediencia, desobediencia, llámalo como es y luego condúceles a los pies de Cristo el Salvador, el Redentor, para que puedan recibir su generoso perdón. Recuerdo otra anécdota con mi hijo Daniel. Era pequeñito, debía tener 5 o 6 años y había hecho alguna travesura. Y cuando hacían alguna trastada, nosotros como padres nos acercábamos a él y le decíamos: Daniel, ahora tu corazón está sucio. Claro, cuando dices eso a tus hijos pueden reaccionar de muchas maneras, ¿no? En aquel momento él se enojó y dijo: ¿cómo que está sucio? Pues yo me lo limpio. Le dije: pues inténtalo. Y él con 5 añitos frotando sobre su corazón, ¿verdad?, tan fuerte como podía, hasta que vio que solamente estaba arrugando su camiseta y miró al cielo y dijo: Señor, ayúdame, porque yo no llego. Y ese es el punto y esa es la realidad a la cual queremos conducir a nuestros hijos. Primero, hacerles ver la realidad de su pecado, la gravedad de su pecado y su incapacidad delante del pecado, para luego llevarlos, conducirlos a los pies del Señor Jesucristo, para pedir su ayuda, su perdón, su socorro y que les limpie con la sangre preciosa del Cordero. En el hogar es donde hacemos los primeros discípulos y en el hogar es donde primero empezamos a hacer discípulos. En Jerusalén, para luego ir a Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Y Dios usa el hogar y Dios usa el contexto de la familia para tratar con nuestros corazones. En la familia, donde tenemos esas relaciones tan profundas, tan sinceras. En la familia es donde tenemos grandes felicidades, grandes alegrías y también grandes pruebas, grandes retos. Hay experiencias dolorosas también que te hacen crecer en paciencia, en constancia, en perdón, en humildad. A veces las pruebas vienen en forma de pérdida, perdemos a un familiar querido, por la muerte o por causa del Evangelio, porque se rompen relaciones. Pero también a veces la santificación no viene en forma de pérdida, sino que Dios utiliza la presencia de ciertos familiares para trabajar en nuestros corazones y hacernos brillar como con la luz de Cristo. Recordemos la vida de Job, por ejemplo. Job fue muy probado, muy probado. Job amaba a sus hijos, oraba diariamente por sus hijos. Y el Señor se los llevó, los perdió a los 10 en un solo día. Y fue una tremenda prueba la ausencia de sus hijos. Pero por otro lado, fue una tremenda prueba para el corazón de Job la presencia de su esposa. Sí, yo aquí a veces hago broma diciendo que Satanás, trazando su plan, al ver a su esposa de Job y viendo el carácter que tenía, dijo: uy, esta creo que sirve más a mis propósitos si la dejo viva. La dejo aquí al ladito de Job, que va a ser una tremenda prueba para él.
La dejó viva. Satanás no la tocó, la dejó a su lado. Y fue una tremenda prueba para la santificación de Job. Hay entre los que nos están escuchando también aquellos que están pasando momentos de prueba por la pérdida y otros que están pasando una tremenda prueba por la presencia de ciertos familiares. Tal vez un cónyuge incrédulo, unos hijos incrédulos y que son rebeldes, unos padres, en el caso de muchos jóvenes, unos padres que no atienden a razón, que no quieren escuchar sobre la fe cristiana. Sea cual sea tu condición, estás donde estás por la voluntad del Señor y según su puro propósito, y el Señor lo va a usar. Si el Señor te llamó a salvación estando ya casado, continúa al lado de aquel esposo, aquella esposa incrédula y sírvele, que con santidad tu testimonio brille cada día, haciendo las cosas con paciencia, con bondad. Si eres creyente y tus padres no lo son, y estás bajo la tutela de tus padres, sírveles, aunque sean incrédulos. Sírveles con excelencia, con humildad, con devoción, como Potifar fue servido por José y fue bendecido por el trabajo de José, adornando en todo la doctrina que creemos. Que tus padres puedan decir, mi hijo es mucho mejor desde que ama a Jesucristo y trabaja y sirve a los ojos de su Señor. Pero muchas veces son los hijos los que ponen a prueba nuestra fe, ponen a prueba nuestra paciencia, nos hacen crecer en santidad. Venimos a la paternidad con unas expectativas y nuestros hijos suponen un tremendo reto para nosotros. Desbancan nuestros ídolos, revelan el contenido de nuestro corazón. Tal vez le pusiste a tu hijo Sansón porque te gusta mucho el deporte, porque quieres que sea un atleta olímpico y gane un oro olímpico algún día, pero el pequeño Sansón te salió enclenque. Resulta que no es capaz ni de aprobar la asignatura de educación física. Le pusiste a tu hijo tal vez Salomón porque esperas que sea inteligente, que haga un doctorado, que gane el Nobel de física, pero no aprueba matemáticas de primaria. Y mira, cuando llegamos a esos puntos en los cuales nos frustran nuestros hijos, tienes que llegar a la conclusión de que Dios no se equivocó al darte tus hijos. Tú te estás equivocando al tener ciertas expectativas sobre ellos. No, Dios no se equivoca. Porque Dios no te ha dado hijos para satisfacer tus deseos. Dios no te ha dado hijos a ti para tu gloria. Dios nos ha dado hijos para su gloria. Porque nuestra meta al final es llevarlos a los pies de la cruz para que sirvan al Señor. Y es la meta del hogar cristiano, que todos, padre, madre, hijos, juntos seamos cada vez más parecidos al Señor Jesucristo. Y aquí es donde llegamos a un pasaje clave como es Deuteronomio 6, hermanos. En Deuteronomio 6 nos encontramos con la Gran Comisión, versión doméstica. En Deuteronomio 6 nos encontramos con el discipulado en su versión más básica, elemental, cotidiana, doméstica, familiar. En Deuteronomio 6 vemos esa instrucción del Señor con toda su fuerza, esa gran comisión, enseñarles la fe a nuestros hijos. Si tus hijos llegan a ganar el premio Nobel o la medalla olímpica, pues fantástico, muy bien por Salomón y muy bien por Sansón, ¿sí? Pero si no es así, has de saber que la meta principal, tu meta principal como padre, no es esa. A veces nos podemos obsesionar porque sean felices en la vida y tengan una carrera y tengan dinero y no les falte una educación, etcétera, etcétera. Pero la meta principal tuya como padre, como madre, en tu hogar, hacia los tuyos, la principal es que sean discípulos del Señor. Le sigan, le amen, le sirvan, latan sus corazones por Cristo. Pero para que eso sea posible, el cambio debe empezar primeramente en cada uno de nosotros. Leamos detenidamente Deuteronomio 6. Dice en el versículo 6 estas palabras a los padres. Estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón.
para que estén, dicho de otro modo, para que la ley del Señor esté en el corazón de mis hijos, primero debe estar en mi corazón, en cada uno de nosotros. Nuestros hijos ven a diario lo que somos, lo que hacemos, lo que sentimos, lo que queremos, lo que soñamos, y vamos a contagiarles con aquello que está en nuestro corazón. No podemos contagiarles con algo que no está en nuestro corazón. No basta con escuchar de la ley del Señor, sino que han de verla representada, escenificada, encarnada delante de ellos constantemente. Dice Deuteronomio 6, 4 en adelante: Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. En lenguaje de hoy día podríamos decir: háblales a tus hijos del Señor constantemente, cuando entres en casa, salgas de casa, cuando subas por el ascensor, cuando estéis en coche, cuando vayáis caminando al colegio, cuando les lleves a clase de música o de gimnasia, a la hora de comer, a la hora de desayunar, a la hora de cenar. Y sabemos que el judaísmo toma esto literalmente. Estuve no hace mucho en Jerusalén y pude estar en el muro de las lamentaciones. Justo era la víspera del sábado, empezaba el sábado, viernes por la noche, y estaban todos los rabinos con sus oraciones, y ataban en sus frentes y sobre sus brazos esas cajitas de cuero, esas tefilim, ¿verdad?, con pasajes de la ley. También los postes de las casas tienen esos cilindros de vidrio o de metal en las entradas, el mesuzá, donde contienen pasajes de la palabra, Deuteronomio 6, y lo tocan y lo besan. Entienden este pasaje literalmente, pero nosotros sabemos que está hablando de una forma retórica, de una imagen literaria muy poderosa. Cuando el Señor dice esto, está diciendo que la palabra del Señor ha de estar sobre tu corazón, o sea, ha de gobernar toda tu vida interior, ha de gobernar sobre tus deseos, tus emociones, tus pensamientos. La palabra de Dios ha de estar sobre tus ojos, porque ha de guiar lo que miras, lo que buscas, lo que anhelas, lo que deseas. Ha de estar sobre tu mano, porque ha de guiar todo lo que tú haces, tu fuerza, tu poder, tu capacidad, todo lo que emprendes. Ha de estar en la puerta de tu casa, porque ha de guiar tu salida, tu entrada, tus planes, tu futuro, tus viajes, tus proyectos. Siempre presente la ley del Señor sobre nosotros, grabadas de una forma imborrable en nuestros corazones. Porque sólo así, querido hermano, querida hermana, esa realidad del Evangelio podrá ser exportada al corazón también de tus hijos. Y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas, estando en tu casa, andando por el camino, al acostarte, cuando te levantes. Solamente si estás siempre en tu corazón, estarás siempre en tu boca. Y solamente si estás siempre en tu boca, estarás siempre en el oído de los tuyos. Si la palabra de Dios es omnipresente en tu corazón, Dios podrá usarlo para que sea también omnipresente en el corazón de tus hijos. Habla siempre del Señor. Siempre del Señor. Cuando los tuyos te expliquen sus más y sus menos en el colegio, en la universidad, un consejo: a la hora de comer, la hora de cenar, apaga el televisor, apaga los teléfonos, conversad, hablar de las cosas de la vida, del trabajo, de aquel proyecto, de aquel compañero, y en medio de sus luchas, sus temores, sus pruebas, sus incertezas, sus frustraciones, háblales de Cristo, apunta a la palabra, apunta al Redentor. Cuando vayáis de vacaciones y veas la naturaleza, las montañas, los mares, los ríos, los animales, háblales del Creador. Cuando estéis cenando, cuando estéis conversando sobre la vida, cuando oigáis las noticias, cuando estés subiendo en el ascensor, caminando por la calle, de continuo, siempre presente la palabra del Señor. Orad, cantad,
cantar alabanzas, leer la palabra como algo espontáneo, como algo vivo, como algo cotidiano. Es algo continuo lo que está expresando Deuteronomio 6. Y tal vez me estés diciendo, sí, nosotros ya hacemos nuestro culto familiar los viernes por la noche y vamos a la iglesia y van a la escuela dominical. Y, hermanos, y todo eso está muy bien y son herramientas que Dios puede usar muy poderosamente, pero si tu tiempo devocional con tus hijos puede servir como un acalla-conciencias, mal, porque no puedes ser un acalla-conciencias, no puedes pensar delante del Señor, Señor, ya he cumplido por hoy. No, ese es el espíritu de Deuteronomio 6. Deuteronomio 6 está llevándonos mucho más allá. Está diciendo que siempre, a todas horas, aprovechando cualquier circunstancia, cualquier momento, cualquier situación. Y queridos hermanos y amigos, nos sirve de nada hacer 5.000 discípulos en una tierra lejana y perder los 4 o 5 que tienes más cerca. El pasaje de la Gran Comisión que hemos leído tantas veces, en Mateo 28, nos apunta a esa realidad. El hogar es el primer campo misionero. Cuando leemos en la Gran Comisión lo que el Señor dice a los suyos, id y haced discípulos, aquí, en el griego, podríamos traducir literalmente yendo a hacer discípulos, porque es un continuo. Sabemos que está en gerundio. El énfasis, por tanto, no está en el id, como si fuera un esfuerzo puntual, sino en el yendo como algo continuamente vivo, algo totalmente profundo, algo cotidiano, algo que abarca toda mi vida y todas las esferas de mi existencia. Toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra, por tanto, yendo, haced discípulos, siempre, allá donde vayas. Ya sea que el ir sea intencional o que el ir sea circunstancial. Sea lo que sea con lo que te encuentres, haz discípulos, háblales de Cristo. Y yendo expresa también esta actitud de renuncia que vemos en el Señor Jesucristo en nuestro favor. Él dejó su trono y su gloria para encarnarse y yendo nos alcanzó con su gracia. Yendo expresa algo mucho más profundo que una campaña evangelística o que un viaje misionero. Yendo no es algo puntual, es algo que expresa un estilo de vida. El cristiano no es solamente alguien que va, es alguien que habla del Señor siempre que está yendo. Como el Hijo fue enviado por el Padre. Padre, heme aquí, yo iré. Y yendo se encarnó, se humanó, nos sirvió, murió en una cruz, nos trajo vida. Así que nosotros tenemos el grandísimo reto de, en nuestro hogar, encarnar el Evangelio de forma viva. Señor Jesucristo fue el más grande predicador, el más grande profeta, el más grande evangelista, el más grande misionero, el más grande hacedor de discípulos. Y el Señor ya nos advirtió de que ningún profeta es acepto en su propia tierra. Muchas veces tenemos esa sensación entre los nuestros, ¿verdad? Y puede ser duro a veces, puede ser frustrante. Parece que nuestras palabras caen al suelo, que no se nos escucha, que no tienen el fruto deseado. Pero el Señor nos llama y nos invita a ser imitadores de Cristo en primer lugar en nuestros hogares. Mira el ejemplo de Jesús. Se nos dice que María era una mujer piadosa, su madre era una mujer temerosa de Dios, pero observaba a esos pastores adorando a su hijo y guardaba todas estas cosas en su corazón, meditándolas. También cuando Jesús lo pierden entre José y María, ¿verdad? El uno por el otro, la casa sin barrer, se dan cuenta de que el niño está contigo, no está contigo, vuelven al templo y entonces está allá hablando de la ley con los maestros de la ley. Y nos dice también Lucas 2:51 que María guardaba todas estas cosas en su corazón. La familia carnal de Jesús tuvo dudas sobre la misión de Jesús. Incluso mostró incredulidad. También leemos en Marcos capítulo 3, que sus hermanos no creían en él. Hay un momento en que van a buscarle porque piensan que Jesús se ha vuelto loco. Dice, está fuera de sí. Sí, el Señor Jesús también se encontró con ese reto con el que tú también te encuentras. Testificar a los nuestros. Pero nuestro reto sigue siendo el mismo. Ser luz allá donde no hay luz.
sabiendo que Dios puede transformar corazones y puede utilizar nuestro testimonio como una herramienta, como un instrumento para crear vida allá donde no la hay. Así que no solamente hablemos del perdón, encarnemos el perdón de Cristo, sepamos perdonar y pedir perdón con humildad, delante de tus hijos, delante de tu esposa. Que no solamente hablemos del gozo de Cristo, sino que expresemos el gozo de Cristo en nuestros ojos, en nuestros corazones, que sea el gozo del Señor que nos sostenga. Que tu alegría no esté en las rebajas o en el fútbol. Sabéis, nuestros hijos son tan inteligentes, ven lo que decimos y luego ven lo que hacemos. Les puedo hablar del gozo del Señor y les puedo hablar con muy poco gozo, pero luego decirles, uy, mañana juega el Barça, y verdad, de ahí mostrar auténtica pasión, y ellos observan y dicen, ahí está lo que es realmente importante en esta vida. Que tus pasiones, que tus emociones, que tus sentimientos hablen también de ese amor que tienes por Cristo. No solo tus palabras, tus decisiones, tus metas, tus tristezas, tus alegrías. Que la obra del Señor sea tu gozo, que encuentres tu reposo en Cristo y los tuyos lo vean. Que el amor de Cristo sea una realidad continua. Ama a tu esposa como Cristo a la iglesia. Y los tuyos puedan ver el amor del Señor en cómo tú amas y sirves a tu esposa y te entregas por ella. Que no solamente los nuestros sepan que somos cristianos, que los nuestros vean que somos cristianos. Que nuestras vidas hablen del amor de Dios. Como escribe Spurgeon, sí, el Evangelio habla de amor y debo transpirarlo en todo lo que hago y todo lo que digo. Si nuestro Señor fue el amor encarnado y nosotros somos sus discípulos, que todos nos conozcan y sepan que hemos estado con Jesús y hemos aprendido de Él. Igual como María derramó ese perfume en los pies del Señor. Fue un acto de amor, de devoción. Pero dice también el pasaje en el Evangelio de Juan que la casa se llenó de la fragancia. Que cuando tú sirvas a tu Señor, la casa se llene de la fragancia y que todos la puedan oler. Tú derramas el perfume a los pies del Señor, el perfume de tu adoración, de tu servicio, de tu entrega, de tu amor. Derrámalo a los pies del Señor, pero por ende, para bendición de todos, la casa se llenará de la fragancia. Hermanos, tenemos una responsabilidad. Hemos de hacer discípulos a todas las naciones. Hemos de ir y predicar el Evangelio a toda criatura. Hemos de ser eficaces, hemos de ser relevantes, hemos de ser auténticos, pero al predicar el Evangelio a toda criatura, empecemos por las criaturas que más cerca tenemos. Nuestra primera misión está tan cerca, en nuestros hogares. Es donde hemos de ser sal y luz, con excelencia. Pero recordemos que mientras somos coherentes con nuestra fe y somos sal y luz cerca en aquellos que nos rodean, recordemos que todo debe descansar en el poder de Dios. Tú y yo no podemos hacer milagros. Tú y yo no podemos convertir a nuestros hijos. Tú y yo no podemos convertir a nuestra esposa. El milagro solamente el Señor lo puede hacer. Un pasaje que me da mucha paz en este sentido es cuando el Señor resucita a Lázaro. Recordemos que el Señor se acerca a la tumba de Lázaro y el Señor dice, apartar la piedra, y luego mirando al interior dice, Lázaro, sal fuera. Cada vez que leo ese pasaje pienso, Señor, ¿qué te hubiera a ti costado decir, piedra, apártate, y ahora Lázaro, sal fuera? Señor, si tú eres poderoso como para resucitar a Lázaro que está muerto, eres poderoso para mover una piedra. Pero no lo hizo así, ¿verdad? El Señor dijo, apartad la piedra. Y ahora yo resucitaré al muerto. Y sigue siendo así. El Señor te pide a ti y me pide a mí aquello que sabe que tú y yo podemos y debemos hacer, y Él espera de nosotros que hagamos nuestro trabajo de forma responsable y servicial. Y Él va a hacer lo que tú y yo no podemos hacer. Aplicamos eso también, ese principio que nos da mucha paz en cuanto a nuestro testimonio en el hogar. Tú y yo debemos vivir el Evangelio con coherencia, debemos ser luz, debemos testificar a los nuestros, debemos ser de testimonio a nuestros hijos y hablarles del Señor, deben ver en nosotros las realidades del Evangelio, pero tú y yo no vamos a convertir a nuestros hijos. Tú y yo vamos a mover la piedra.
Tú y yo vamos a testificar, tú y yo vamos a hacer nuestra labor como padres, tal como nos pide la palabra. Pero la vida solamente la puede dar Él. Y viene la ansiedad a nuestros corazones cuando hacemos dos cosas mal. Uno, cuando pretendemos que Dios haga lo que a nosotros nos corresponde, estamos esperando que Dios mueva la piedra y la piedra no se mueve. Y cuando nosotros pretendemos hacer lo que corresponde a Dios, nosotros llamamos a Lázaro, pero Lázaro no se levanta. Llega una profunda paz a nuestros corazones cuando ponemos ambas cosas en su lugar y cuando entendemos cuál es nuestra responsabilidad como padres a la luz de las Escrituras. Y de rodillas clamamos al Dios del cielo para que Él dé vida donde no la hay, porque el milagro tan solo lo puede hacer Él. Que esa sea nuestra labor. Seamos luz, seamos de testimonio. Tenemos una misión aquí en la tierra que hemos de cumplir. Queremos ser instrumentos del Señor para acercar a los nuestros al Señor Jesús, glorificado, para que sean lavados por su sangre preciosa. Llevemos a cabo esa misión en nuestros hogares, viendo cómo el Señor trae nueva vida donde no la había.